Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Soy Nieves Marqués, autora de Zurkántida Nueva, y en el día de hoy vamos a ver 5 tipos de narrador cuando contamos una historia. En primer lugar, vamos a hablar del narrador en primera persona. Este es un narrador que habla por voz del protagonista. Cuenta las vivencias del protagonista. Es un punto de vista muy subjetivo, porque solamente tenemos información de lo que el protagonista experimenta o siente. Tiene aspectos de gran subjetividad, porque realmente no sabemos si lo que está ocurriendo es en realidad lo que realmente está pasando, porque todo lo estamos viviendo desde el punto de vista del protagonista. Es el tipo de narrador que se elige cuando se quiere contar biografías, autobiografías, cuando se quiere escribir diarios, y es uno de los más utilizados en la narrativa. En segundo lugar, vamos a hablar del narrador en tercera persona omnisciente. Este tipo de narrador es como un dios que lo sabe todo, todo acerca de los personajes y de los eventos presentes y futuros. Este tipo de narrador tiene una perspectiva muy amplia, sabe lo que va a ocurrir, sabe todo lo que sienten todos los personajes. Este tipo de narrador se presta a dar una visión muy general de todo, con lo cual no hay esa complicidad con el lector, pero por otra parte nos permite construir mundos muy complejos, con muchos personajes y distintas épocas. Esto va muy bien para cuando queremos pues escribir historias épicas pues que han ocurrido con muchos personajes en diferentes momentos de la historia. A continuación vamos a hablar del narrador en tercera persona limitada. Es muy parecido al narrador en tercera persona omnisciente, pero nos enfocamos solamente en un personaje, en el protagonista en este caso. Es por así decirlo, como si fuese una persona que le está vigilando. Al vigilar a ese protagonista, el narrador cuenta lo que le ocurre a este protagonista. Hay cierta conexión con el lector, pero hay un equilibrio entre la objetividad y la subjetividad al contar la historia. Contamos la vida de ese personaje, pero sin estar en su cabeza al 100%. Al utilizar este tipo de narrador en tercera persona limitada, podemos dar giros argumentales. Esto es algo que funciona muy bien. Y aunque este tipo de narrador se centre en un solo personaje, este narrador puede cambiar la perspectiva y hablar de otros personajes. En cuarto lugar, vamos a hablar del narrador testigo. En este caso, el narrador no es un personaje principal, es un personaje que ve la vida del personaje principal y nos cuenta su historia. Tenemos una visión limitada porque solamente vamos a saber de la vida del protagonista, pero por los ojos del narrador. Tenemos una subjetividad filtrada, porque el narrador está contando la vida del protagonista, pero bajo su perspectiva, está filtrado bajo su perspectiva y bajo su punto de vista. Este tipo de narrador es estupendo para las historias indirectas, como por ejemplo El Gran Gatsby, donde Nick cuenta la historia de Gatsby. Aquí estamos jugando con una distancia narrativa, porque como percibimos la historia bajo el punto de vista de este narrador, eso crea un entorno de misterio y ambigüedad. En quinto lugar, de lo que vamos a hablar es del narrador en segunda persona. Es el menos utilizado de todos, pero puede ser muy efectivo. En este caso, el narrador se dirige al lector directamente y hace que se involucre, que forme parte de la historia. Este tipo de narrador lo que hace es que le da al lector una sensación de que está inmerso en la historia y le hace ver como si forma parte de la historia. Le involucra y además utiliza el tú. De esa forma, el lector se siente parte de la historia. Lo cierto es que este tipo de narrador no se presta para novelas largas, pero sí puede ser muy efectivo para relatos cortos o fragmentos. Este tipo de narrador se utiliza en géneros muy específicos. Se utiliza para textos experimentales, para juegos de rol, y también se utiliza para este tipo de género que fue muy famoso, que se llamaba Elige tu historia. Es inusual y memorable, y precisamente porque no se utiliza mucho, puede hacer que el lector retenga mucho la historia y que sea muy memorable. Precisamente por su rareza, este estilo de narrador puede hacer que la historia sea muy recordada. Y esos, amigo, amiga, son los principales tipos de narrador. Tienes que tener en cuenta, antes de escribir la primera palabra, qué tipo de narrador vas a utilizar, porque eligiendo un narrador u otro, el lector va a percibir la historia de forma diferente. Tienes que tener en cuenta qué es lo que quieres transmitirle al lector, así que debes elegir sabiamente. ¿Cuál de estos 5 narradores te ha gustado más? Déjamelo saber en los comentarios, y si quieres saber más sobre escritura, suscríbete a mi canal. Soy Nieves Marqués, autora de Zurkántida Nueva. Nos vemos en un próximo vídeo.